Radio 10 con Roberto Navarro urgentemente. Roberto, ¿qué está sucediendo en el transcurso del programa? Alguien lo calificó como de infamia nacional, Eric Nepomuceno, creo, el intelectual y periodista brasilero, calificó a ese 31 de agosto, por lo menos en la historia de Brasil, como el Día de la Infamia Nacional. Yo creo que es, y lo dije ayer cuando publiqué la carta que me envió Lula, comunicándome cómo estaba la situación en Brasil, que en realidad lo que estamos viendo es una estrategia dura y pura sobre la región, ¿no? Digamos, un acicate permanente de gobiernos populares, nacionales, progresistas, democráticos y sus líderes populares. Lo de Dilma, que en realidad uno lo vio venir desde el día siguiente de su elección, al día siguiente de su reelección, prácticamente la comenzó a hackear, no solamente que han perdido las elecciones, los partidos políticos, incluso sus propios aliados, sino también una articulación entre el partido judicial, lo mediático, y en este caso ya el disparate o la locura de un Congreso que sin ningún tipo de fundamentos la destituyó a través de un juicio político. No es un clima presente como el que me tocó vivir también a mí. No me llamó la atención porque ese clima destituyente lo vivimos también en la República Argentina, durante mis dos presidencias, lo diría. No me privé de nada en ese sentido porque sufrimos muchos procesos destituyentes. Este fue de una envergadura muy grande porque lograron derrocar a una presidenta democrática que había ganado con 54 millones de votos y realmente sin ninguna causa. Creo que es malo para la región, creo que es un elemento de desestabilización regional en un continente, la América del Sur. ¿Y de dónde viene, cuando habla de regional, de dónde viene entonces? Y yo creo que viene fundamentalmente de sectores económicos concentrados, internos y externos también. Yo creo que, sinceramente, Navarro, yo pienso que tal vez desde algún punto del norte no se vio con mucho agrado la injerencia en la región de estas potencias extracontinentales. O sea, está claro que el gobierno de Dilma Rousseff, mi gobierno, el gobierno de Ecuador, articulamos nuevas relaciones comerciales y políticas impensadas en otros momentos para la región, con el gigante asiático de la República Popular China, con la Federación Rusa, en un mundo más multipolar y en donde se contemplan los intereses de cada país y de cada región sin considerarse rehén de ningún país. Creo que también eso influyó. Yo siempre digo que... Usted dice que en todo caso Estados Unidos está reaccionando a esa política exterior que tenían ustedes. Yo creo que es una mezcla de todo. No creo solamente que sea algo de Estados Unidos. Evidentemente han actuado factores internos, pero creo que, por ejemplo, aquella reunión que Dilma hizo de los BRICS en Brasilia, donde juntó a todos los presidentes de la UNASUR, conjuntamente con los presidentes de los BRICS, usted sabe que Brasil es integrante de los BRICS, no debe haber caído muy bien. Y creo que, en definitiva, cuando una superpotencia piensa en términos estratégicos, lo hace pensando a 50 o 60 años, y bueno, y de repente que en la región comiencen a incursionar gigante asiático, Rusia y otras potencias, bueno, tal vez, pero creo que también es un problema institucional brasileño también, porque indudablemente, no se puede colocar únicamente la responsabilidad o la culpa de afuera. Evidentemente tiene que tener una apoyatura interna de las características que tuvo en el Congreso, articulando con los grandes medios, articulando también con un sector de lo que se denomina el Partido Judicial, para culminar finalmente en este episodio de hoy, que yo creo que ingresa decididamente en la historia negra de la región, sobre todo porque teníamos una construcción democrática como pocas veces tuvimos en la región, gobiernos que llegaban con los votos, gobiernos que además de llegar con los votos incluían a millones de argentinos y de latinoamericanos, argentinos, brasileros, ecuatorianos, venezolanos, uruguayos. Ahorita la otra cuestión, no sé cómo también, hoy Brasil tiene una desocupación de 11.6, Navarro, son 11.800.000 brasileños que no tienen trabajo, en Brasil que en el 2014 había llegado
a una tasa prácticamente de pleno empleo como fue de 4,3. Y si hoy nosotros vemos los números del INDEC en Argentina, donde tenemos la caída industrial, 7.9, medida en los 12 bloques industriales, la peor caída industrial desde el 2002, previo al kirchnerismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo pensaba hoy la paradoja. En el año 2002 tuvimos la peor caída de la industria porque veníamos obviamente del default de la deuda. Sí. Se había defaulteado la deuda a fines del 2001, principios del 2002. Y hoy, después de pagar a los buitres sumas escandalosas, con un procedimiento que también para mí fue escandaloso, tenemos la peor caída similar a la del default. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la industria haya caído si nos habían dicho que el advenimiento de un gobierno de distintos signos al kirchnerismo iba a tener un shock de confianza? Bueno, en todo caso usted sabe que la industria estaba muy basada en nuestra relación con Brasil también, ¿no? Sí, pero, perdón, Brasil no viene cayendo desde hace 3 meses. No, así es. Brasil viene con problemas desde el 2015-2014. Nosotros, precisamente por una política contracíclica muy fuerte, por un mercado interno muy robusto, por unas paritarias muy robustas también, por políticas públicas en materia de Ahora 12, de progresar, de obra pública, de procrear, etcétera, etcétera, veníamos sorteando la suerte de Brasil muy bien, a punto tal que en el tercer trimestre tuvimos la desocupación más baja de toda la serie, que fue 5.9. O sea que se puede, a través de la política, contrarrestar políticas que por ahí en el exterior de la región no son suficientemente respaldatorias para un proceso de inclusión, sino que alguien me explique cómo lo logramos. Y lo logramos, hicimos. Por eso te digo que hoy comparás la lectura, aparte del INDEC, estaba leyendo los bloques, mira, estoy leyendo los bloques, cada uno de los bloques, la caída en nivel general es del 7.9. Bueno, usted sabe que el gobierno lo que dice es que lo que está haciendo es un sinceramiento. No, perdón, no es un sinceramiento. Sí, es un sinceramiento de las políticas que pensaban aplicar, pero no es un sinceramiento de la economía. Me parece que es un sinceramiento del plan que no le explicaron a la gente cuando le dijeron que iban a tener todo lo que tenían hasta ahora, nada más que además iban a ser más felices. No. Es un sinceramiento de las políticas que no explicitaron, de acuerdo, pero no es un sinceramiento. ¿Y en el caso de las tarifas? Es un sinceramiento de las... No, tampoco... ¿Cómo vamos a hablar de sinceramiento si largaron con 1.500%, pasaron a 700%, pasaron a 400% y pasaron a 300%? ¿Que mentían cuando hablaron del 2.500%? Luego pasaron a 700% de aumento. Luego pasaron a 400% de aumento y ahora se van por el 300% de aumento. Que no eran, ¿cuándo fueron sinceros? ¿Con el 1.500? ¿Con el 700? ¿Con el 400? ¿Con el 300? ¿O no fueron sinceros con ninguno y mintieron con todos? Me parece que los números y los hechos son muy fuertes. Lo que es cierto que estaba la suba de tarifa estaba muy por abajo de la inflación general de Argentina, ¿no? Pero la política de subsidios también es una política contracíclica. La política de subsidios también es una política contracíclica. Y no es cierto que que no hubiéramos tenido medidas sobre las tarifas, porque, por ejemplo, durante el año 2014 y 15 habíamos aplicado programas que si la gente ahorraba energía, cobraba menos. Y también habíamos aplicado cargos sobre el gas para hacer las obras de infraestructura que eran necesarias. Pero, Navarro, cuando vos me decís que el aumento primero fue del 1.500, después fue del 700, después fue del 400, llegaron por el 300, yo pregunto, ¿cuál de esas cifras era la sincera? Entonces me parece que cuando miro además la caída del nivel general de la industria, 7.9, y en algunos lados, como por ejemplo el tabaco, un 19%. Estoy hablando de las... Porque hay el informe del INDEC, yo miro siempre los 12 bloques uno por uno, ¿viste? Que es la mejor manera de... Después no leo los comentarios. Cayó muy fuerte la industria automotriz, ¿no? Fue muy fuerte, bueno, pero y en tabaco también, 19%, ese es el precio del cigarrillo, esto es consumo duro y puro que cayó. ¿Y por qué cree que cayó tanto?
por el que cayó el poder adquisitivo de la gente. Pero vos sabés las cosas. A ver, una mermelada de frutilla, el frasco sale 50 pesos. Si es la de arándano, que es la que me gusta a mí, sale como 70 y pico de pesos el arándano. Un sachet de queso de rallar de 120 gramos está 50 pesos. Los transportes aumentaron. Las expectativas de la gente tiene miedo de gastar, se reserva. Primero, algunos que pueden difieren gastos o ahorran. Y los que no pueden dejan de consumir. Bueno, este mes están diciendo que la inflación va a estar en el 1%, que ya pasó eso. Y bueno, pero puede estar también en el 10%, porque hay consumo. Me parece que no debe consumir. Me parece que si quieren eliminar la inflación, haciendo que la gente no consuma, me parece que es mucho peor el no consumo que la inflación. En términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Además, Navarro, ya hablamos la otra oportunidad, yo te hablé contigo. Sí. Bajo nosotros era claro que todas las consultoras, inclusive aquellas que tenían siempre una opinión muy contraria a nuestras políticas económicas, venían afirmando que la inflación venía disminuyendo. Y nosotros sosteníamos el consumo a partir de paritarias absolutamente libres, como nunca había habido en Argentina y como siempre lo fueron durante los 12 años y medio. Mira, yo estaba charlando con el secretario general de Petroleros de Chubut, Lomo Ávila, sí, y me decía que era la primera vez en 12 años y medio que le habían fijado salario por resolución y no por paritaria. Todo esto está sucediendo en cada una de las ramas sindicales, en cada uno de los gremios, y la pérdida del poder adquisitivo realmente es grande. Y ves números estaban un 9%, alimentos un 8%, la refinación de petróleo también cayó un 8%, las metálicas básicas, que es un testigo muy fuerte, vos sabés, es el acero, es el aluminio, 14%, automotriz 12.2%, acá estoy mirando los números y realmente... Ahora fíjese que la Unión Industrial... La Unión Industrial, cuando se acercaron las elecciones, bueno, prácticamente llamaba a votar a Mauricio Macri. Es decir, ahí pasó algo, ¿no? O sea, la industria estaba mejor. No te escuché. Digo, no te escuché. Cuando nos estábamos acercando a las elecciones el año pasado, la Unión Industrial prácticamente llamaba a votar a Mauricio Macri. Hoy están sufriendo esta caída, pero algo pasó ahí, un error de relación del gobierno de su gobierno con la Unión Industrial, algo que no hubo un buen diálogo. No, yo creo, nosotros hemos tenido yo cuando, por ejemplo, los Curain, fue presidente de la Unión Industrial, teníamos muy buen diálogo, siempre hemos tenido un muy buen diálogo con la Unión Industrial. Lo que pasa es que cuando la Unión Industrial, en lugar de hacer política económica, comienza a hacer política ideológica, ese es el problema que hay y que hubo, creo, en mucha articulación. Creo que nadie puede pensar que nuestro gobierno tenía alguna prevención ideológica de la industria. Al contrario, éramos un gobierno pro-industrialista, y se me perdona la palabra de pro, por excelencia. Iniciamos el proceso de reindustrialización más importante de que se tenga memoria desde la década de los años 50, con lo cual... Más allá de cómo me quedó yo o qué le pareciera yo a algún industrial como presidenta, creo que ningún industrial puede, en términos de mirar los números de la industria, decir que nuestro gobierno no fue un gobierno que promovió y fomentó la industria como ninguno. Yo creo que hubo mucha prevención ideológica y me parece que cuando uno actúa en economía, no mirando el balance, y no mirando el bolsillo, y no mirando los números, y solamente haciéndose eco de los discursos o de lo que pienso ideológicamente, o si estoy alineado en tal parte o en tal otra, este es un problema grave que, bueno, luego lo terminan pagando todos los argentinos, no solamente los argentinos. En definitiva, esto obviamente impacta muy negativamente en las pequeñas y medianas industrias, que son las grandes generadoras de trabajo, pero obviamente impacta en los trabajadores que han quedado sin trabajo, a los que no llegan a fin de mes, a los que no llegan antes, y vos sabés que tengo razón, Barro, el sector asalariado podía ahorrar,
El sector asalariado llegaba a fin de mes y ahorraba para las vacaciones, para el cambio del auto, o para un viaje, o para las vacaciones. E inclusive los sectores no registrados, que los redujimos también a un 32%, y ahora vuelve a aumentar, el sector no registrado, aún había changas, había trabajo, los programas sociales que los incluían tenían prestaciones que estaban de acuerdo a los niveles de inflación. Entonces el impacto ha sido muy grande, porque acá no estamos solamente midiendo al sector, esto que estamos viendo en la industria no es solamente un problema de las paritarias o de que los trabajadores asalariados han quedado por abajo de la inflación. Acá también se refleja la caída del poder adquisitivo del sector informal, y la destrucción no solamente de empleo formal, sino la destrucción de empleo informal. Yo te lo dije, creo, cuando estuvimos en mi sitio de entrevista en el Patria, y antes cuando lo he hecho telefónicamente. Lo primero que se destruye es el sector informal, no hay changas. Y esto termina importante después en la parte industrial, porque, a ver, yo no soy registrada, pero voy y compro alimentos, voy y compro cigarrillos, voy y compro una prenda de vestir, con lo cual me impacta en la industria registrada y en el trabajo. Por eso te digo que es una verdadera catástrofe. Cristina, que estemos igual que cuando el default. El gobierno está diciendo que la culpa es de la oposición y prácticamente han dicho ya que usted quiere que se vaya antes el gobierno. ¿Qué le contesta? ¿Cómo que la oposición? ¿Cómo que la culpa? A ver, directamente hubo una etapa de Clarín en donde la hacía responsable del descontento popular y hay hay 6 editorialistas han dicho que el gobierno piensa que usted quiere que Macri se vaya antes. Navarro, estamos hablando de economía, estoy hablando de impresiones. Tengo que empezar a no leer primero que no leo. No, porque fue una acusación muy fuerte. Sí, bueno, debo tener de esas, debo haber sido de las más livianas, debo tener de esas 800 tapas, no. Estamos hablando de economía, Navarro, no estamos hablando de lo que a mí me parece, de lo que a mí me gustaría, de lo que yo quisiera. No, estamos hablando de economía dura y pura, de números, de caída de la actividad industrial. O sea, acá no hay intenciones ni subjetividades. Está claro, porque el gobierno habló de que le están poniendo palos en la rueda. Lo ha dicho claramente. Pero si el gobierno ha obtenido si el gobierno puso al Congreso en fila para votar a los buitres diciendo que después iban a llevar los buitres. El gobierno dijo que ya solamente el cambio de gobierno, que no hubiera sido Daniel Scioli y el Frente para la Victoria el que hubiera ganado las elecciones, eso iba a tener un shock de confianza e iban a vender $2. Esto fue lo primero que se dijo. Bueno, esto no sucedió. Luego vino la segunda etapa, que era el pago a los buitres. Pagábamos a los buitres y entonces la señora que se había ido, que era muy mala porque no le quería pagar a los buitres, porque no quería a los buitres, se pagaba a los buitres y venían los dólares. No solamente no vinieron los dólares, sino que después de haberle pagado a los buitres, estamos con la caída industrial más importante desde el default y además arañando una desocupación de los 2 dígitos, que es el número más alto de los últimos 10 años. Fíjate, retrocedimos macroeconómicamente en términos de producto industrial 14 años, etapa post-default, etapa pre-kirchnerista. Y en materia de ocupación retrocedimos una década entera. Eso no puede ser culpa y responsabilidad más que de nadie que tiene la gestión de gobierno. Porque, a ver, el 9 de diciembre entregamos un gobierno con números, porque siempre hay dificultades. No conozco ningún país del mundo donde no haya dificultades y todo sea perfecto. Más en un mundo contemporáneo como el que hoy tenemos, con inmigración, con situaciones como la de Francia, por ejemplo, de pelea entre Estados Unidos y Francia por el tratado que no aceptan los franceses. Problemas a solucionar había, estaba el tema del control de cambio que se llamaba cepo. No se solucionaron, sino que lo que había se el déficit fiscal, límites insospechados, sí, pero había un déficit fiscal del 1.9 reconocido por el propio INDEC. Hoy están en cuánto de déficit. En 4,5. Pero si vos además transferís ingresos a los sectores más beneficiados de la economía,
como fue eliminar las retenciones a la minería, eliminar las retenciones al sector agrícola, que no es a los pequeños productores, es a las grandes exportadoras, a las 7 grandes hermanas. Entonces, evidentemente, vas a provocar más déficit. O sea, si vos decís ingresos, o sea, reducís tus ingresos, vas a tener más y si había déficit, ¿por qué renunciaste a ingresos? La lógica indica que si vos tenés un déficit fiscal, solucioná primero el problema del déficit fiscal y luego ves cómo redistribuís la carga fiscal. Pero ¿cómo vas a redistribuir la carga fiscal a favor de los sectores más concentrados y que menos necesidades tienen previo a solucionar el déficit fiscal? Es incoherente. Yo no soy Stiglitz, pero tuve 8 años sentada ahí de prestada. Me parece que no cierra la argumentación y fundamentalmente no cierran las políticas. Yo lo que creo que, es más, no creo que tampoco sean estos efectos no deseados. Te voy a ser sincera. Yo creo que el gobierno tiene una ideología muy fuerte, mucho más fuerte de la que nos asignaba a nosotros, que se nos asignaba una gran carga ideológica, y creo que piensan que el modelo puede funcionarles con una desocupación de 2 dígitos que precarice y flexibilice de hecho al mercado laboral, discipline laboralmente, y porque realmente si no es inentendible. Si no, deberían estar pensando, bueno, voy a cambiar las políticas. Bueno, ellos piensan que ahora va a bajar la inflación, que se va a empezar a mover la construcción. Si fueran efectos no deseados, cambiaría la política. Es muy simple. Si yo veo que he tenido una política y el efecto que ha tenido mi política no es deseado, ¿qué hago? Cambio la política. Si en lugar de cambiar la política reafirmo la política, es porque el efecto no es deseado, es el efecto buscado. Y estamos hablando, fíjate, no en términos ni de malos ni de buenos, estamos hablando en términos económicos, que es muy fácil hacerlo, porque no te permite tanto adjetivar, y entonces ideologizar, a ver dónde está el pelo en la ley. No, estamos hablando de números. Todas las consultoras dicen que el año que viene va a volver a crecer la economía. Bueno, vos sabés que la que era titular de la que nos querían a titular del Fondo Monetario Internacional, Paul Kruger. Sí, Kruger. Solía sostener que cuando la caída es tan fuerte, siempre hay un pequeño rebote, al que se denominaba el salto del gato muerto, y así mal no recuerdo. Eso nos lo asignó a nosotros varias veces, pero me parece que con estas políticas de apertura indiscriminada, de redistribución del ingreso o transferencia de ingresos a los sectores más concentrados y con los efectos que esto ha tenido, por ejemplo, en el sector avícola. Hoy estaba leyendo también la caída en el consumo avícola por consumo de los habitantes, pero al mismo tiempo por el aumento que ha tenido en materia de el maíz, que vos sabés que es un insumo básico. La entrevista de Roberto Navarro a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hemos tomado buena parte de lo que han conversado. El punto de partida, naturalmente, era el interés de Roberto de conversar sobre lo que ha sucedido en Brasil, pero después derivaron en otros temas que hacen a la Argentina. Se consumó en Brasil el golpe institucional, nueva forma de violentar la soberanía popular, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito de lo que ha sido la destitución de Dilma Rousseff. Tenemos que hacer una pausa, naturalmente esto motiva algunos atrasos y vamos a tratar de correr con toda la información y con toda